y que a pesar que ya tenemos 14 años de no contar con su presencia física, pero sabemos que su palabra, su legado sigue vivo hoy en día. Y él decía: los revolucionarios no se pueden impulsar, conducir ni realizar con los viejos esquemas ni viejos enfoques. Nuestro arsenal teórico y político revolucionario debe renovarse, y ese es el desafío que nosotros tenemos. Como militantes de izquierda tenemos ese desafío de reconstruirnos, de retomar ese carácter revolucionario, ¿verdad?, que Chafik tanto defendió con su vida y que hoy en día ese legado sigue vivo. Así que estamos llamados y llamadas a seguir, ¿verdad?, con ese legado y recuperar ese carácter revolucionario que nos caracteriza como FMLN. Bueno, pues ya finalizando la jornada de la mañana, tenemos el honor de presentar al compañero economista, quien tiene más de 50 años de residir en el país, ¿verdad? Tenemos ese honor de contar con él. Presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas Colprase, el compañero Alfonso Goitia. Recibámoslo con un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. Primero que nada, quiero agradecer a la invitación que nos han hecho para compartir con ustedes algunas apreciaciones sobre el caso boliviano. Pero vamos a hacer en ese marco del análisis de la situación de Bolivia, también vamos a hacer referencia a los aspectos vinculados a El Salvador. O sea, vamos a ir tocando esos aspectos. Permítanme. Ahí en la pantalla ustedes van a ir viendo algunas de las ideas que vamos a ir explicando al respecto de Bolivia. Primero que nada quiero hacer una pequeña aclaración. Ven ustedes ahí, esa primera página tiene un... Bien, como les decía, ahí tienen ustedes, van a ir viendo en la pantalla. Esa primera página es un poco rosada, igual que mi camisa. Quiero aclarar que no es una desviación, pequeño bruguís. Seguimos siendo rojos, de izquierda. Bien, vamos a entrar a esto de Bolivia, pero tienen que a partir de octubre del año pasado ha habido un proceso muy conflictivo en toda América Latina, especialmente en Chile, Ecuador, Colombia, y luego fue en Bolivia también. Pero son procesos, esos procesos, el caso de Ecuador, de Chile y de Colombia están muy asociados a las prácticas de políticas económicas neoliberales. O sea, tenemos que entender que hay todo un cuestionamiento de los sectores sociales a ese marco de políticas. Desgraciadamente, el retorno de un gobierno de derecha en Ecuador provocó esas movilizaciones intensas que ciertamente dieron después marcha atrás en la política que quería implementar impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo en Chile. En Chile, las medidas en contra de la población, no solamente por el tema del transporte, sino por el tema de un conjunto de políticas privatizadoras que han perjudicado seriamente las condiciones de la gente. Y 2 meses
o más de 2 meses de movilizaciones en Chile. Y en Colombia también, a finales de año hemos visto movilizaciones muy fuertes en contra de la política de gobierno, que en vez de ayudar a resolver el problema de la solución del conflicto o de la guerra y el cumplimiento de los acuerdos de paz, no desarrolla políticas y acciones orientadas a eso. Bien, entonces, obviamente estamos en ese escenario. Lo que quiero decirles es que América Latina no se está necesariamente derechizando. O sea, ciertamente los gobiernos de derecha han entrado, pero hay una respuesta del movimiento social muy fuerte. Y muchos de estos movimientos son movimientos de izquierda. Entonces, por lo tanto, eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, en el caso de Bolivia, lo primero que vamos a partir es que Bolivia, en estos tiempos de Evo, estamos en esa parte, Bolivia, o sea, estos tiempos de Evo se deben considerar como la revolución más importante de la historia de Bolivia, tal como lo dice Hugo Moldes. Es ciertamente una revolución profunda la que se hizo en Bolivia, en los ámbitos políticos, legales, económicos, sociales, ambientales, culturales. O sea, había una transformación en Bolivia fundamental a partir del 2006. Entonces, hay que recoger eso. Yo voy a concentrarme mucho más en la parte económica. Acuérdense que con la entrada de Evo Morales se hace una nueva constitución política, donde se reconoce precisamente ese carácter de Estado plurinacional, donde hay una multiplicidad de etnias y de poblaciones indígenas que son reconocidas constitucionalmente, cosa que antes no existía. Bien, yo voy a concentrarme mucho en lo económico, social, pero podemos seguir platicando. Bueno, aquí al principio tiene usted una información inicial, es un Estado plurinacional por ese carácter que les digo, tiene una población de más de 11 millones de habitantes, la mayor parte está en el área urbana, solo el 32% en el área rural, una densidad poblacional de 9.94 habitantes por kilómetro cuadrado, que obviamente si los medimos en el caso de El Salvador, nada que ver. Aquí son más de 350 por kilómetro cuadrado. La superficie es de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, más o menos 50 veces El Salvador. Para que vean, para ver la importancia de por qué lo que sucede en Bolivia. Vamos a ver eso. Bueno, ahí tienen algunos otros datos, idiomas oficiales, la capital Sucre, la sede de gobierno La Paz, la pérdida de la salida al mar por el lado de Chile, ya que hubo una guerra y Chile obviamente ganó y nos quitó una parte importante del territorio boliviano. Tenemos pues desde 1825 la independencia y ha habido guerras intensas en Bolivia como resultado precisamente de esos intereses de apropiación de los recursos naturales bolivianos. La guerra del Acre con Brasil, la guerra del Pacífico con Chile, que tenía que ver con precisamente el guano, que era un producto importante en Europa, y la guerra del Chaco con Paraguay, que tenía que ver con los intereses petroleros de las grandes transnacionales norteamericanas. Bien. ¿Cuál era el objetivo esencial de la política económica social boliviana en tiempos de Evo? Era recuperar todos los recursos naturales y otras instancias o servicios que habían sido privatizados y que obviamente beneficiaban a grupos reducidos y no a la población. Entonces, por eso se nacionalizan esos sectores estratégicos, caso de hidrocarburos, comunicaciones y la minería. Pero también el otro objetivo de fondo es una gestión donde se prioriza lo social hacia los sectores más vulnerables
para romper con la desigualdad y la exclusión. Y entre esos sectores vulnerables están todos ellos, niños, mujeres, adultos mayores, discapacitados. También se propugna por una mayor participación de la mujer en el marco económico, social, político, y también la recuperación de las tradiciones y las costumbres bolivianas. Bien, durante todo este tiempo, durante todo este tiempo del gobierno de Evo, por lo menos los últimos 10 años, la economía boliviana estuvo creciendo a tasas superiores o iguales o superiores al 5%. Tasas que obviamente estaban por encima de cualquier tasa de crecimiento de los países de América Latina. Y el último año que tenemos datos, 2018, creció a 4.2, ha habido un proceso de reducción o debilitamiento. El Producto Interno Bruto de Bolivia, durante este periodo del 2006 al 2017, se ha triplicado, ¿no? Se ha pasado de 11.000 millones a más de 37.000 millones. El ingreso anual por cápita también se ha triplicado. O sea, estamos de 1.000 a 3.000 dólares. Las reservas internacionales pasaron de 1.7 mil millones de dólares a más de 10.000 millones de dólares. Esto es importante. Esto de la reserva internacional es importante porque la tendencia que existía con los gobiernos anteriores en Bolivia era que poco a poco ibas a sustituir la moneda boliviana por el dólar. O sea, era un proceso. En la medida que tus reservas internacionales son muy bajas, tú no tienes ninguna capacidad de responder para el proceso de liquidez o circulación monetaria. Entonces, en esa perspectiva, con más de 10.000 millones de dólares de reservas monetarias internacionales, obviamente Bolivia estabilizó toda esa situación y la economía y el marco monetario también se garantizó a través de los pesos bolivianos. La inversión pública alcanzó 12.6% del PIB. ¿Ustedes saben cuánto es la inversión pública en El Salvador? En El Salvador la inversión pública no llega más allá de 3.2%. O sea, estamos viendo que en el caso de Bolivia, pues, ha habido una inversión gigantesca del gobierno en distintos aspectos de infraestructura y en el soporte a las estructuras nacionalizadas. Bueno, en general hay una apreciación internacional de que Bolivia es una economía próspera, estable, sostenible en el largo plazo. Bien, entonces, la economía boliviana sufrió cambios importantes a partir de las nacionalizaciones. ¿Ya? Eso es importante entenderlo también aquí, ¿no? Pero también hay que saber que las nacionalizaciones que hicieron en Bolivia fueron de una u otra forma negociadas. O sea, no hubo expropiaciones, sino simplemente, bueno, el petróleo vamos a recuperarlo, las empresas petroleras internacionales recibirán su compensación, pero ya eso pasa a propiedad del Estado. Y así hicieron con todas las demás cosas. Y de tal manera que ahora tienen el control de sectores estratégicos de la economía boliviana. Bien, en el marco de la política social, en el tema de pobreza, Bolivia también ha dado un giro fundamental. La pobreza moderada es de 26.9 y la pobreza extrema de 25.31 de los hogares están en pobreza extrema y el otro 26.9 en pobreza, del sector urbano. Ya ahí podemos ver la situación de pobreza urbana y rural. Entonces la pobreza moderada urbana, por ejemplo, cayó de 54 a 28. ¿Ya? O sea, estamos hablando más o menos 25 puntos. La pobreza rural
moderada rural pasó de 87% de los hogares que estaban afectados por esa pobreza a 55%. Nuevamente, estamos más del 40%. ¿Ya? Entonces, y la pobreza extrema urbana era de 28,42 y bajó a 9,33. O sea, cada vez, o sea, se hizo un esfuerzo importante en reducción de pobreza. En el área rural igual, del 75% de hogares en pobreza extrema, pasamos a 36% en el 2017. La brecha de pobreza étnica también se redujo, ¿no? La población indígena pobre pasó de 47 a 23%. La desigualdad, que aquí también lo vemos en forma importante, bajo ese coeficiente de Gini, bajó de 0,61 a 0,46, lo cual significa que ha habido un proceso de reducción de la desigualdad. En el caso de pobreza, El Salvador hizo importantes acciones que redujeron la pobreza. Pasamos de 40% en el 2008 de familias en pobreza a 26% en el 2018. O sea, bajo la dimensión y las características de este país, se hizo un esfuerzo importante de reducción de pobreza. ¿Ya? Y también en el tema de desigualdad, la desigualdad en El Salvador era de 0,48 en el 2008 y bajamos a 0,34, 14 puntos menos. O sea, sí se hicieron esfuerzos. O sea, es importante esto porque, para que ustedes también entiendan los esfuerzos que hicieron aquí. Bien. Hay un conjunto de políticas sociales que se desarrollaron en Bolivia importantes para mostrar un poco cómo se ha ido mejorando la situación. Por ejemplo, la pobreza, según el índice de necesidades básicas insatisfechas, muestra mejores en el ámbito de la vivienda, la salud, la educación y el acceso a servicios básicos. Ese valor de la pobreza a través del índice de necesidades básicas insatisfechas bajó de 85,5% de la población que se veía afectada en esas áreas a 44,9%. O sea, lo que trato de decirle es, ha habido un impacto positivo. El acceso al agua ha ido incrementando, ahora el 94% de las familias tiene acceso en el nivel urbano, el 72% en el nivel rural. Energía eléctrica, el 90% a nivel urbano y el 71,5% a nivel rural. Bolivia se ha declarado libre de analfabetismo. Es una política educativa importante. La escolaridad ha aumentado de 5,6 años en el área rural, 10,7 en el área urbana, 9,1 años en promedio. Aquí es importante también, o sea, El Salvador también avanzó en todos estos indicadores. El acceso a energía eléctrica, el acceso a agua potable. Claro, no es el agua que ahorita nos da nuestro querido amigo de Anda. O sea, esa no es el agua. O sea, ahí se hizo un esfuerzo importante de generación de más agua potable. Obviamente no se pudo acabar con las deficiencias y las limitaciones para darles a todo, pero sí se hizo avances importantes. Igual en energía eléctrica se ha reducido, en el caso de Bolivia, se redujo la mortalidad infantil, materna e infantil, el déficit de vivienda, se creó una clase media muy amplia que creció fuertemente durante esos 10 años. Los salarios mínimos pasaron de $54 a 296, más o menos los $300 nuestros. Pero eso significa un salto gigantesco en el caso de Bolivia. Estás hablando de casi 5 veces, 6 veces más, ¿no?
O sea, estamos hablando de una cantidad importante en aumento del salario. Pero también en Bolivia se hicieron el sistema de protección social, que aquí se llama Sistema de Protección Social Universal. Entonces, en Bolivia se dijo que como había derechos establecidos en la Constitución, tanto individuales, sociales, colectivos y relativos al medio ambiente, tenían que impulsarse un conjunto de políticas para poder resolver eso, o programas. Hubo obviamente un periodo importante de inclusión social y mejoras, especialmente para los pueblos indígenas. Aquí algunos casos. Hay un bono que se llama Juancito Pinto, que es para los niños, para que se mantengan en el sistema escolar. Importante. 2.1 millones de niños y niñas son beneficiados con eso. Hay un bono que se llama Juana Zurduy. Juana Zurduy era una heroína boliviana en tiempo de la guerra con los españoles, que enfrentó a los españoles. Entonces hay ese bono en función del derecho a la salud integral de las mujeres para evitar la mortalidad materno-infantil y la desnutrición crónica de los niños. Control prenatal, postnatal. Hay otro programa que se llama Renta Dignidad, que es para los adultos mayores. Todos los adultos mayores del país reciben ese bono, no solo un grupo. Es un bono, casi es una pensión vitalicia, que reciben mensualmente los mayores de 60 años. Hay una renta solidaria para los discapacitados menores de 60 años, porque es para proteger precisamente a estas personas que tienen discapacidades. Los programas de salud, programas de desnutrición cero, subsidio universal prenatal, seguro universal materno-infantil, todo esto supone gratuidad, apoyos, etc. Políticas sociales también, como la seguridad social para el adulto mayor de 60 años, que no está inscrito en el Seguro Social, pero se integra al Seguro Social. Todos esos adultos mayores de 60 se integran al Seguro Social. Hay un programa de atención primaria en salud, hay un programa nacional de enfermedades no transmisibles, un programa nacional de salud renal. En el ámbito de la educación hay profesionalización de maestros, instalación de telecentros, programas de alfabetización y posalfabetización, computadoras para los maestros. En vivienda, programas de vivienda social y solidaria, titularización de tierras. Aún en el marco laboral, un incremento del salario mínimo, ley de fuero sindical, ley de cooperativas, ley general de trabajo del hogar, que son las personas que trabajan en los hogares, y el primer empleo digno. Hay otra cantidad ahí, como ustedes pueden ver, de programas y proyectos desarrollados por el gobierno de Evo Morales a lo largo de estos 13, 14 años en que estuvo el gobierno. Modificar pensiones, se modificó la pensión mínima, políticas de equidad de género. En general, el gasto social del gobierno pasó de 8.7% en el 2000 a 22% del Producto Interno Bruto en el 2014. O sea, obviamente ha habido un esfuerzo importante. No se acaba todo ahí, pero es, digamos, hay que visualizar eso. Y aquí se hizo mucho de eso. Y uno no entiende eso. Como no podemos entender el caso boliviano, ¿cómo es posible que la población en ese país durante estos años se vio en las mejores condiciones? Una economía creciente, una política social para ellos, mejorando la clase media crece, pero viene el golpe de Estado y la clase media es la primera en votar a Evo. Bueno, luego vamos a ver eso. Pero lo que quiero decirles es, aquí se hizo lo mismo. Aquí toda la política económica y social orientada a potenciar a la micro, pequeña y mediana empresa para mejorar el acceso al financiamiento a estas empresas, para apoyar precisamente los programas de mujer a través de las mujeres a través de Ciudad Mujer,
de los niños, de la educación, a través de comunidades solidarias, de salud, una reforma de salud profunda en términos de ese sistema de atención primaria en salud, del primer nivel. Todo eso se hizo. Pero la respuesta que supuestamente se esperaba en el marco electoral no se dio, ¿no? Pero bueno, vean ustedes aquí. Entonces, lo que decía el compañero, hay que analizar bien qué pasó, qué falló, pero luego vemos eso. Pero bueno, con todo y todo lo que hizo Evo Morales en el ámbito económico, social, hubo un golpe de Estado después de las elecciones del 20 de octubre del año pasado. Aunque el resultado electoral le daba el beneficio, o mejor dicho, que Evo Morales había ganado y que no había ninguna posibilidad de ir a segunda vuelta, pero la capacidad de la oposición de crear en la conciencia nacional del fraude electoral, que hubo fraude electoral y que por lo tanto había que levantarse en contra de eso, de la imposición de un gobierno que no había ganado las elecciones limpiamente. Y entonces crean todo un ambiente de desestabilización, quemando casas de funcionarios, quemando centros de votación, etcétera, etcétera, amenazando a funcionarios de gobierno, tanto locales como nacionales, etcétera. Entonces, toda esa dinámica que se crea de acciones en contra de funcionarios del gobierno y de desconocimiento de los resultados, obviamente lleva a que al final la Fuerza Armada le pide la renuncia a Evo Morales y pide la renuncia también, la policía le pide la renuncia también a Evo Morales. Y Evo Morales asume por responsabilidad el criterio de la renuncia para evitar un conflicto mayor. Entonces, claro, Evo denuncia esto como un golpe de Estado, pero un golpe de Estado donde están metidos sectores ciertamente retrasados en términos conservadores, de derecha, racistas, que obviamente fueron trabajando a lo largo de años. No es cuestión que se levantaron así nomás, hay todo un trabajo político, y donde ciertamente podríamos ver la mano encubierta del gobierno norteamericano, porque era una tarea quitar a Evo Morales por parte de los gringos. Cuando la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ustedes ya conocen, que también es muy servil a los intereses del imperio, cuando plantea que hay visos de fraude, esto genera mucho más, una dinámica mucho mayor de respuestas, de movilizaciones en contra del gobierno. Bien, una vez que renuncia Evo Morales, pide ciertamente que haya una calma en el proceso, que evitaran agredir a sus simpatizantes, a sus funcionarios, etc. Pero no es así. El golpe de Estado ciertamente lleva más bien a la instalación de un gobierno de facto con Jeanine Áñez, que acaba precisamente de lanzarse como candidata presidencial para las próximas elecciones del 3 de mayo. Entonces, esta, que es de un partido ultraconservador en Bolivia,
obviamente asume el control y empieza con una política obviamente de represión hacia los sectores que apoyaban a Evo Morales y al partido de Evo Morales. Entonces, en esa perspectiva, reprime y hay una gran cantidad de muertos. Se asume que más o menos 30 muertos por la represión policial y militar. Y a los policías y militares, esta presidenta de facto le da garantías de que no serán sancionados ni se les establecerá ningún cargo por matar a esa gente. ¿Ah? Violación de derechos humanos, que lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo dijo Human Rights Watch y otras, que han evidenciado la violación tremenda de los derechos humanos en Bolivia. Bien. Entonces, ese es el escenario. Un escenario de golpe de Estado, un nuevo gobierno, un gobierno de facto, que va a impulsar, obviamente, la nueva visión de la derecha. Es claro, vamos a ver en estas hojas, es claro que en Bolivia hay una disputa entre dos sectores históricamente. Los sectores, obviamente, como decimos, los de la élite neoliberal, el grupo de la élite neoliberal conservadora, y los que detentan un proyecto progresista, democrático, comunitario, antielitista, que es izquierdista, nacional, popular e indigenista. En Bolivia, geográficamente eso se puede identificar con con La Paz y Santa Cruz contra el sur de Bolivia, que es Sucre, Tarija y Santa Cruz. O sea, hay una disputa histórica entre esas élites, las élites de derecha, neoliberales, oligárquicas, que han impuesto sus proyectos a lo largo de la historia del país, y la élite más progresista, democrática y comunitaria como la que representaba Evo Morales. Este es un empate catastrófico realmente entre estos dos bloques sociales, dos tipos de élites. ¿Estamos bien? Dos áreas geográficas. Algunos señalan que Evo falló porque tuvo la hegemonía en el país del 2009 al 2014. No supo conservarla y no supo hacer las concesiones necesarias. No quiso sacrificar su reelección. O sea, ahí hay una cuestión que hay que analizar, que hay que reflexionar a profundidad. Bueno, ahora el MAS sigue siendo un partido político importante. Vamos a ver hasta dónde estas derechas en Bolivia le dan el espacio necesario y si le garantizan realmente que las elecciones serán transparentes. El que va precisamente como candidato presidencial por el MAS, que es el partido de Evo Morales, es Arce Catacora, que es el que era ministro de Economía de Evo Morales. O sea, el artífice de las transformaciones económicas y sociales en Bolivia. Ese es el que va de candidato ahora. Y su vicepresidente es Choquehuanca, que era el anterior canciller de Bolivia. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede en Bolivia, pero se plantea esto. Se plantea entonces que no se logró los consensos nacionales y se precipitó el círculo vicioso de revolución y contrarrevolución. Esta es la fractura que divide Bolivia. O sea, como les digo, hay dos élites importantes en Bolivia, élites progresistas, de izquierda, indígenas, etcétera,
y los grupos elitistas neoliberales de derecha. Bien, entonces, ese es el escenario boliviano. Entonces, habrá que acumular nuevamente, en el caso boliviano, un proceso de acumulación nuevamente para recuperar el gobierno. Porque el gobierno era un gobierno progresista, democrático, basado en ese marco electoral, etcétera, etcétera. Entonces, hoy hay que volver a profundizar en la construcción y organización de la sociedad boliviana para poder retomar nuevamente el gobierno. Pero, como le decía, un autor boliviano muy reconocido, un intelectual boliviano que se llama René Zabaleta, Bolivia es la Francia de Sudamérica, dice, donde la política se da en su aspecto clásico, por medio de revoluciones y contrarrevoluciones. Entonces, la revolución de Evo Morales es una revolución fundamental. Ahí, dos gobiernos, el de Mesa y el de Sánchez de Lozada, fueron eliminados por un proceso fuerte de organización y de reacción de la gente contra esos gobiernos neoliberales. Bueno, esas élites de derecha se han venido reconfigurando y ahora le dan el golpe otra vez a Evo. ¿Ya? Entonces, es un poco esa la lógica que hay en Bolivia. Esperemos a ver qué pasa en los próximos meses. Bueno, solo para terminar, voy a hacer unas reflexiones en torno a los desafíos de la izquierda en América Latina y El Salvador, donde también está obviamente El Salvador. Lo primero, para mí es importante, bajo la experiencia boliviana y de otros países, Ecuador, Brasil, y en este caso Bolivia, recuperar en la conciencia de la población las transformaciones importantes que se desarrollaron durante este periodo. No puede ser que la gente olvide eso, no puede ser. En El Salvador, todo lo que se hizo en 10 años, o sea, luego podemos discutir otras cosas, pero todo lo que se hizo en 10 años, nunca en la historia de este país, nunca se hizo. Es la primera vez que se tiene ese tipo de programas sociales, se apoya a sectores de pequeña, micro y mediana empresa, hay programas sociales que fortalecen las necesidades de la gente, pero, o sea, nunca antes en la historia de este país los gobiernos neoliberales hicieron eso, nunca. Arena lo hizo, nunca. Arena estaba más en cómo exporto más, cómo le doy más a este empresario y al otro. Nunca estuvo en la preocupación de su mente la población. Entonces, por lo tanto, es importante esto, ¿no? Recuperar la conciencia de la población sobre las transformaciones realizadas durante los años de gestión de todo el gobierno de América Latina progresista, los cuales representaron cambios importantes en la vida de la población y de la familia. Son el conjunto de políticas económicas, sociales, ambientales, de equidad de género, etcétera, etcétera. Estas transformaciones, como decía, no se han hecho en la vida independiente de nuestro país, desde la independencia. Hay que reconocer también que no hicimos otras cosas, que no hicimos otras cosas que podrían haber profundizado más los cambios y la mejora de calidad de vida de la población y haber dado un giro en la visión de la gente. Entonces debemos reconocer esta debilidad, analizar y seguir planteando que hay un proyecto de izquierda que es viable para las transformaciones del país y la mejora de la calidad de vida de la gente. O sea, los únicos que van a transformar este país realmente es la izquierda de este país. Este nuevo gobierno es un desastre. Lo que pasa es que no se lo dicen, no le dicen nada.
¿Ustedes han escuchado a los empresarios decirle algo a Nayib? No. ¿Por qué? Porque ya tienen un acuerdo. No le van a decir nada. ¿Ya? ¿Por qué? Tal como alguien me contaba ahí, de que en una reunión entre la oligarquía de este país, o sea, su grupo económico de poder con Nayib, Nayib le decía a estos empresarios lo que ni los norteamericanos ni los militares hicieron durante estos años de acabar el FMLN, yo lo voy a hacer. Eso le dijeron, para que ustedes vean el tipo de gente que está en ese gobierno y su interés. No está preocupado por la gente, no está preocupado por la transformación de este país, está preocupado por sus intereses y los intereses de esos grupos. Por eso no le dicen nada. Si hubiera sido el Frente el que empieza a tener ese problema con el agua, toda la prensa estaría encima, pero a este no le dicen nada, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, dado que nosotros somos los sujetos esenciales para los procesos de transformación del país, tenemos que construir un proyecto político, económico y social de nuevo tipo. Una propuesta que cale en la gente, una nueva propuesta. Es cierto, en el 2009 nosotros logramos hacer que la gente entendiera que el FMLN era el nuevo proyecto. Y ciertamente, como les he dicho, ha hecho muchas cosas. Entonces, hoy tenemos nuevamente el reto de construir un nuevo proyecto político, económico, social, que la gente lo asuma y lo apoye. ¿Ya? Esa es la cuestión, y ese es un gran trabajo. Y por otro de los desafíos que tenemos es analizar y estudiar detenidamente las formas y mecanismos que utiliza la derecha y los gringos para debilitar los proyectos progresistas. Si bien hablamos normalmente de golpes suaves, ¿ya? Que hay golpes suaves, bueno, Bolivia ya no es un golpe suave. Bolivia es un golpe militar de sectores de derecha. Entonces, tenemos que analizar bien eso, porque tenemos que entender a la derecha cómo va construyendo sus mecanismos para perjudicar el avance de la izquierda. El trabajo que hacen los gringos. Tenemos que analizar eso a profundidad para estar ciertamente delante de eso. ¿Ya? No entendimos lo que pasaba con Nayib. Entonces, como no lo entendimos, lo dejamos. Y ahí lo tiene. Principal enemigo. Ese es el enemigo. Pero bueno, entonces tenemos que trabajar en función del estudio y el análisis de cómo la derecha trabaja también y produce todo un planteamiento y cosas que van en función precisamente de golpear a los sectores de izquierda, a los gobiernos progresistas. Ya Yarur planteaba todo el tema de Lula y en otros países como en Ecuador, con Lenín Moreno, etcétera, etcétera. Bien. El otro punto de desafío es fortalecer la unidad de la izquierda. El proyecto de izquierda tiene que ser unitario, tiene que estar unificado, sólidamente articulado en un partido y un proyecto a construir. Entonces, y en eso significa que obviamente hay que revisar, analizar bien qué es lo que hay que modificar para hacer viable un nuevo proyecto y un partido que lo va a impulsar. ¿Ya?
revisar su estructura, sus alianzas, sus prácticas, que ya lo señalaba el compañero Fosael. Entonces todo eso hay que revisar sin temor, no hay que tener miedo. Hagámoslo seriamente en función del futuro. Tenemos que trabajar durante estos 5 años para construir una nueva alternativa. Entonces en eso tenemos que estar. Y, por otro lado, una de las grandes debilidades también que se presentaron en el caso de El Salvador, el trabajo con la organización social, el trabajo político, social, de fortalecimiento no solo de la base del partido, formación, educación, articular el trabajo partidario y cómo los otros sectores también se articulan en un esfuerzo común. Entonces tenemos que reconstruir la relación con las organizaciones sociales. Aunque no creamos, hay resentimientos en las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales quisieron entablar un trabajo mucho más cercano con el gobierno anterior. Al final fueron eliminados de esa dinámica. ¿Por qué razones? No sé. Pero bueno, hay que reconstruir nuevamente. Porque aunque estén afectados, pueden regresar en un marco de trabajo conjunto con el partido, pero con transparencia, con horizontalidad. No podemos imponerles a ellos lo que nosotros quisiéramos como partido, sino un trabajo conjunto sobre la base de un proyecto. Entonces, hay que fortalecer la relación, pero es posible construirla bajo nuevos objetivos y procesos que permitan mejorar. Las organizaciones sociales son la base de una nueva alternativa de gestión gubernamental. Eso tenemos que entender. Sí, las bases del partido son también importantes, pero la organización social es clave. Entonces, tenemos que trabajar esa parte sin desestimar el tipo de organización, porque a veces escucho yo, es que las ONG no son organización. No son organización, son una institución, pero detrás de ellos hay organizaciones que las movilizan ellos en función de su interés. Entonces tenemos que verlo bien, ¿no? Entonces hay que establecer una estrategia efectiva para debilitar el proyecto de derecha neoliberal. Este proyecto de esta derecha tenemos que debilitarla. Y esa es una tarea de todo. Y del partido y de las organizaciones de todos los sectores. Hay que identificar las debilidades que presenten y realizar acciones precisamente. Esto, el tema del agua, que parece muy especial. No, esto lo ha debilitado fuertemente, muy fuerte. Es la primera, el primer golpe que se le ha dado a este gobierno en función de eso, en función de su lógica política y de su percepción de gobierno. Bien, entonces esa es Es importante entonces realizar acciones que incidan para modificar la percepción de la gente sobre este gobierno, que no es un gobierno de izquierda, mucho menos, que es un gobierno de derecha y neoliberal. Y ya van a ver, van a empezar a privatizar. Poco a poco, pero ya vamos a ver después más adelante eso. Entonces, hay que seguir en esto, darle seguimiento a la política gubernamental para demostrar sus debilidades y promover acciones para que la gente conozca y cambie su percepción. Debemos construir un amplio movimiento social y político que enfrente esta nueva fase del neoliberalismo y de la derecha salvadoreña. Bueno, en América Latina igual, también requiere todo esto de esfuerzo, lo cual llevará, porque si no lo hacemos,
si no debilitamos y no hacemos un movimiento fuerte que enfrente estas políticas, obviamente vamos a ver retrocesos en los avances logrados en política económica, social, ambiental, de equidad, etcétera, etcétera. Y ese es el reto de Bolivia también. Una derecha que puede empezar a dar retroceso en el marco de la nacionalización de los recursos estratégicos. Entonces la población tiene que enfrentarse a eso, porque de eso depende todos los programas y recursos que tienen. Entonces hay que trabajar sobre eso. Y finalmente, tenemos que trabajar algo que el Frente ha sido experto, solo que se olvidó en los últimos años, experto en movilizar a la población. Tenemos que movilizar a la gente sobre sus demandas fundamentales, que las pensiones, ¿sí? Movilicemos, trabajemos conjuntamente con ellos para generar precisamente un ambiente favorable a un cambio del sistema de pensiones. Y si este gobierno no se pone en esa perspectiva, pues golpear al gobierno. Salario mínimo, etc. Hay un montón de cosas que podemos trabajar conjuntamente. Debemos construir, por eso, ese amplio movimiento social y político para enfrentar esta fase del neoliberalismo y evitar el retroceso y promover la movilización permanente de los distintos sectores en contra de las políticas que afectan a la población del país. Durante los gobiernos del FMLN, la derecha organizó, movilizaba permanentemente a la asamblea, todos sus grupos adscritos a él, hasta sindicatos que fueron creados y apoyados por el FMLN en el marco del sector estatal. ¿Quién hizo la ley para abrirle las puertas a la sindicalización en el sector estatal? El Frente. Y esos sindicatos, en vez de apoyar al Frente, apoyando a la derecha. Desgraciado. Pero bueno, yo creo que hay que buscar ese marco de movilización fuerte para hacer las transformaciones que el país requiere más adelante. Como les digo, creo que estos son algunos de los desafíos que no son todos, hay muchas otras cosas que deberían plantearse, pero hay un gran reto en esta nueva etapa en América Latina y en El Salvador para nuevamente entrar en un proceso de generar las condiciones para otro cambio político que posibilite un nuevo proyecto económico, social, político, ambiental. Eso tenemos que trabajar. Entonces yo diría, pues estamos en ese escenario y les agradezco mucho que hayan escuchado. ¡Viva el Chafic! Bueno, compañeros y compañeras, hay preguntas, por favor, hacerlas llegar. Vamos a cerrar la ponencia, ¿verdad? Con el compañero respondiendo 2 o 3 preguntas muy puntuales. Las demás vamos a quedar, ¿verdad?, pendientes ahí. Como decía Hazael, entre pasillo, ¿verdad? A la hora del almuerzo podemos acercarnos al compañero también y el Instituto Chafic también se compromete, ¿verdad?, a recolectar, pues, y tratar de dar respuesta en su debido momento a muchas de las interrogantes que aquí se están haciendo. Así que la compañera ahorita acerca las preguntas. Sí, bueno, ahorita el compañero pues está revisando las preguntas. Tengamos un poquito de paciencia, la comida ya está, pero vamos a finalizar la ponencia, ¿verdad? No se va a servir la comida hasta que sea finalizado con la respuesta de las preguntas. Así que les pedimos un poquito de paciencia, compañeros, compañeras. Muy puntualmente el compañero Goitia va a responder a 2 de sus interrogantes. Bueno, muchas gracias. Rápidamente, preguntan por Hugo Moldis. Hugo Moldis está en la Embajada de México.
está asilado. Pero todavía no le dan el asilo. Como ustedes saben, este gobierno de derecha no le quiere dar el asilo, no quiere reconocer eso, porque quiere que se entregue a la justicia boliviana, que ya somos claros que no hay justicia bajo esas condiciones. Bueno, ¿cómo queda la inversión pública con la llegada de la derecha privatizadora? Pues bueno, eso es lo que vamos a tener que esperar un poco a ver qué hace. Pero lo que está nacionalizado, obviamente, tiene su estructura, pero igual ellos pueden volver a privatizar. Pueden llamar a los capitales extranjeros y volver a vender las cosas del país. Es una pena, o sea, que transitemos de esa manera, ¿no? Pero estamos en eso. Es un problema. Si queda a la derecha, ¿aumentará el PIB? No. ¿Aumentaría el PIB 22% o más o disminuiría? Hay probabilidades que vuelva a ganar la izquierda en Bolivia. Bueno, con esta derecha en el gobierno y dado la crisis que se ha abierto en Bolivia o que se abrió en Bolivia, yo diría que la economía va a caer el año pasado y posiblemente la recuperación no sé cómo va a ser, va a depender del diseño de política económica que apliquen en este año. Pero el año anterior sí, las proyecciones de crecimiento quedan de más de 4%, dudo mucho que se logren. Y en todo caso, si la izquierda va a volver a gobernar Bolivia, los progresistas, los comunitaristas, los indigenistas, van a volver a gobernar, obviamente sí, volvemos a construir ese esfuerzo de organización, movilización, proyecto político, económico, etcétera, que reivindique obviamente los intereses de estos sectores. Entonces hay un trabajo por delante. No sé si en las elecciones de este año, en qué punto va a quedar el MAS. Ahora, el MAS es un partido político fuerte. Ahora, ¿qué va a hacer la derecha para perjudicarla? No debilitarla, no perjudicarla para que no gane, ese es el punto. Bueno, ¿por qué renunció Evo? Precisamente porque veía que se acercaba a un proceso altamente conflictivo y que estaba afectando a gente de su confianza o a la población, a ciertos sectores de población. Entonces, para evitar eso, Evo renuncia, tal como lo dijo. ¿Por qué no pudo? ¿Por qué los militares y los policías boicotearon? La policía, según lo que dicen, es que había un conjunto de medidas que no se habían implementado con la policía y la policía aprovechó ese contexto para generarle un boicot al gobierno de Evo Morales. Y en el caso de los militares, según esto, habría que analizar más a fondo cuál es su comportamiento, porque se suponía que tenían un grupo, una fuerza armada más articulada al gobierno y en este caso hizo un viraje hacia la derecha. Tendríamos que, pero parece ser que es una característica de los militares bolivianos. Habría que ver un poco más a fondo. Bueno, dice, ¿a qué debió que expulsara a Evo del poder los militares y los opositores? Como les decía ahí, en el análisis que hicimos hay un problema de revolución contra revolución, ¿no? O sea, élites importantes, progresistas, como indigenistas, y la élite neoliberal de derecha conservadora. Es un proceso recurrente. Eso pasó con el gobierno de Sánchez de Lozada y que posibilita que entre Evo hace una revolución, un cambio importantísimo.
y ahora reacciona esa derecha. Por eso tenemos que analizar bien ese proceso de por qué la derecha logra tener capacidad de insurreccionar y tomar el poder. Pero bueno, preguntan cómo está en Bolivia el referente de educación. ¿Está solo, está avanzado, analfabetismo, etcétera? Sí, en Bolivia ha habido un giro importantísimo en el tema de educación. Como ya les decía, Bolivia es un país que ya libre de analfabetismo. Estás hablando de miles, millones de gente que era analfabeta en Bolivia. Entonces ha mejorado. El tema educativo ha mejorado. Los niveles de, tal como les mostraban los datos, de escolaridad han aumentado. La matrícula escolar también. Sí, ha mejorado, pero aún así todavía nada es suficiente. Nada es suficiente. Hay que seguir construyendo, hay que seguir mejorando en el tema educativo, en salud, en vivienda, etcétera, etcétera. Pero bueno, son los retos que les quedan a nuestros países para mejorar las condiciones de vida de la gente. Gracias. Agradecemos la ponencia del compañero Alfonso Goitia.